con el auspicio del Grupo Digama. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Rumbo Minero, acá por la señal de Willax Televisión. Excusamos lamentablemente la ausencia de Jorge León Benavides, él ha tenido que realizar un viaje, pero como siempre vamos a estar con nuestro gran productor Miguel Zavala en la conducción de este programa. Miguel, ante todo debemos felicitar a Jorge porque ha sido reelecto en un periodo más como presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, un importante gremio que además fortalece la relación con este país eminentemente minero, donde hay intercambios de conocimientos, hay intercambios académicos. Enhorabuena por Jorge León Benavides, que ha recibido este respaldo. Definitivamente, eso solamente refleja el trabajo, el buen trabajo que ha hecho Jorge a cargo de la presidencia de la Cámara de Comercio Canadá-Perú. En efecto, don Miguel. Hoy día vamos a tener un programa realmente importante e interesante porque contaremos con la presencia del doctor Martín Belaúnde Moreira. Él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, congresista de la República, es un experto académico en materia de minería y vamos a conversar cómo ha venido desenvolviéndose el sector durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones y al mismo tiempo abordaremos también un tema que él conoce a fondo, si es necesario o no tener una ley orgánica de minería. Así es, César. Y bueno, también tendremos la presencia del abogado Luis Flores Benavides, socio tributario del estudio de Hernández y compañía, y en la cual trataremos un poco también el tema de la devolución del IGB a las exploraciones mineras e hidrocarburos. Un tema interesante, como había mencionado al presentar el programa. Muy bien, y a continuación vamos a dar pase a los resultados de la encuesta en Twitter que planteamos en la semana pasada con la pregunta: ¿considera usted que el gobierno tiene la intención de parar la operación de Quellaveco? A continuación los resultados. Sí, 69,4%, no 30,6%. Al final del programa vamos a proponer también la pregunta de la siguiente semana. Vamos a darle pase inmediatamente ahora a las noticias mineras a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas encabezará la delegación oficial que representará al Perú en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, INMARC 2022, que se realizará en Sydney, Australia, del 2 al 4 de noviembre próximo, y en donde participarán más de 800 compañías mineras de más de 100 países. Con base en afirmaciones de las Naciones Unidas acerca que el IDH de Perú creció 60% en los últimos 20 años prepandemia, el ingeniero Darío Segarra, segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, dedujo que 1 de cada 3 peruanos dejó la pobreza en dicho periodo, lo que en buena medida fue obra de la contribución y el impacto que generó la inversión minera, así como la que ejerció la industria asociada a esta actividad. Muchas gracias, Gaby Chicoma, por estas importantes noticias mineras de la semana. Como habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Martín Belaúnde Moreira, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, excongresista, un académico en materia de minería durante muchos años que nos honra realmente con su presencia. Martín, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Miguel. Aquí me tienes, a la orden. Vamos a ponernos justamente en orden sobre el balance de lo que usted considera la gestión del gobierno de Pedro Castillo Terrones en materia minera en este ya cerca de año y medio de administración gubernamental. Menos mala de lo que hubiera podido vaticinarse. Lejos de lo óptimo, lejos de lo bueno. Pero se han permitido actos ilícitos, actos delictivos, invasiones, usurpación, robo, bloqueo de carreteras, violación de la libertad de tránsito, del derecho de transporte. Todo eso, desgraciadamente, contribuye negativamente al desarrollo de la minería, que tiene que ser vista como el primer instrumento, la primera herramienta de desarrollo para el Perú, que es un país bendecido con recursos naturales mineros. Doctor Belaúnde, también quisiéramos que pueda analizar y calificar el papel del Congreso, también ahora con una nueva mesa directiva, y si considera que este Congreso está en capacidad de un poco unificar, contribuir al diálogo
para mejorar las cosas y de la actual situación que vivimos, tanto política, económica y social? Yo tengo la esperanza que así sea. En las difíciles circunstancias políticas que estamos viviendo, el Perú atraviesa por una crisis. Pero no es una crisis de golpe de Estado. Es una crisis de cierta inestabilidad porque hay diferencias muy grandes, pero legítimas, entre la oposición democrática del Congreso y este gobierno que nos desgobierna o nos gobierna mal, o en el mejor de los casos, regular. Entonces, tiene que haber un diálogo, y tiene que haber un diálogo respecto de la minería y respecto de una eventual, posible, ideal nueva norma minera, llámesele Código de Minería, llámesele Ley General de Minería y llámesele Ley Orgánica de Minería. Usted ha aludido en la intervención anterior a toda esta situación convulsionada que hay cerca de algunas unidades mineras del Perú, que se ha visto incrementado. Algunos conflictos sociales le llaman, pero en realidad, como usted bien ha mencionado, a veces son provocados, son intermediados por intereses subalternos, intereses no necesariamente de la comunidad aparentemente afectada por la explotación minera, sino por algunos que intervienen tomando su nombre y pasando a la ofensiva. E incluso la Defensoría del Pueblo ha señalado que solamente en el mes de septiembre, doctor Belaúnde Moreira, ha subido un 7%. Está al alza este tipo de conflictividad. ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado? Pero en términos concretos, usted es un jurista, entonces quizás por la línea legal, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Respeto al orden jurídico, respeto al Estado de Derecho, respeto a la actividad productiva, combate enérgico de todas las actividades legales, llámesele usurpación, llámesele robo o hurto, como dicen técnicamente. Pero en la práctica, el llevarse minerales de concesiones ajenas no es otra cosa que un robo. Y ese robo conspira en contra del desarrollo de la minería y del desarrollo del Perú. Porque la minería es el mayor instrumento que tiene el Perú, junto con los hidrocarburos, de promover el desarrollo y de pasar de un aspecto cuántico a un aspecto cualitativo de desarrollo. Cualitativo que se refleje en un incremento de la tecnología, en un incremento de la productividad y en suma y en último un incremento del bienestar del Estado peruano y en un incremento de los recursos, tributarios y los recursos de las regalías, que son indispensables para el mantenimiento del Estado. Doctor Belaúnde, hay un tema bastante importante que siempre tocamos aquí en Rumbo Minero, es el tema del canon minero. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, a la fecha se han dado más de 10.228 millones de soles en recursos al cierre del 2022. ¿Considera usted que el canon debe ser redistribuido? ¿Tiene que haber una nueva forma de redistribución? También tomando en cuenta ahora que hay nuevas autoridades, tanto regionales como municipales, ¿es hora de hacer algún cambio para poder usar mejor estos recursos? Muy estimado Miguel, el canon es la distribución del impuesto a la renta entre el gobierno central y las regiones donde se producen los minerales conforme a los porcentajes legales. No vamos a entrar en esos aspectos técnicos. Pero el canon debe traer prosperidad, el canon debe traer desarrollo y el canon debe traer beneficios concretos a la población. Y yo por eso reivindico algo que quizás algunas personas pueden rechazar. Yo creo que se debe distribuir, no sé si del canon, pero sí de las regalías mineras, un porcentaje directamente a los bolsillos de las poblaciones, en las regiones donde se lleva a cabo la actividad minera, para que esa forma, esas poblaciones, esa gente que reside ahí, se conviertan en socios de la minería y la apoyen. Y yo me atrevo a decir una cosa adicional, que no me la ha preguntado, pero que forma parte de mi cuadro de ideas. Es necesario, idealmente, teóricamente,
un cambio de ley, código, ley orgánica, etc. Pero eso, en mi opinión, solo se debe hacer si existe un consenso nacional en que obviamente uno de los agentes principales de ese consenso es la actividad minera, la industria minera, los empresarios mineros, aquellos que vienen invirtiendo en actividades que en su fase inicial son riesgo, es capital a fondo perdido. A veces se gana, a veces se pierde. A veces se pierde. Solo conocemos los casos de las empresas que ganan y desconocemos los casos de todos aquellos que han simplemente perdido su dinero. Lo recuerda usted, doctor Belaúnde de Moreira, como congresista en el periodo 2011-2016, empeñado en sacar adelante una ley orgánica de minería, una ley de minería o modificar la existente. Lamentablemente esto chocó con opiniones contrarias y que no ha vuelto a ponerse en el tablero de discusión. ¿Cuáles son aquellos ángulos de la ley vigente que deberían cambiarse? Bueno, ¿Cómo volver sobre el tema, según su punto de vista? Yo creo que la ley minera, tal como se dio, que proviene del año 92, e incluso antes, porque la mayor parte del articulado proviene de la ley minera de la época de Fernando Belaúnde, del año 81. La ley minera es buena, pero ha sufrido innumerables cambios. Esos innumerables cambios no las desnaturalizan, pero sí complican su ejecución. Y además existe algo muy importante, que es, en mi opinión, negativo: la sobreregulación, la sobrereglamentación. Porque el derecho minero no es solo la norma minera, son los reglamentos, reglamentos de exploración minera, reglamento de protección ambiental, reglamento de seguridad y salud ocupacional, minería, y muchísimas leyes conexas. Y además, aunque parezca mentira, la descentralización, la regionalización, en lo que se refiere a la pequeña minería y a la minería artesanal, ha creado problemas por ese ping-pong constante, porque en las regiones, desgraciadamente, no existe la capacidad técnica, humana, profesional para hacer una supervisión efectiva. Y entonces los expedientes y los pedidos, y lo digo por clientes míos que me lo dicen, que se desesperan. Yo como abogado también me desespero estar tocando la puerta a las regiones, estar tocando la puerta al gobierno central, estar tocando la puerta para evitar que mineros ilegales que violan la ley se metan en las concesiones mineras y hagan lo que simplemente debe considerarse como un robo. Entonces, yo considero que mientras no exista un consenso nacional en donde la actividad minera tenga mucho que decir, es preferible actuar con la ley que tenemos. Complicada, pero se puede actuar. Pero yendo a tratar de integrarla en un código que sea efectivo. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero no nos olvidemos que la política no es el arte de lo ideal, sino el arte de lo posible. De lo posible. Doctor Martín Belaúnde de Moreira, ha sido un placer tenerlo acá en Rumbo Minero. Ojalá que podamos contar con su presencia en una próxima oportunidad, pero muy interesantes los temas que hemos abordado con usted. Estoy a las órdenes de ustedes en el momento y en el lugar que ustedes lo requieran. Muy bien, una pausa y volvemos acá a Rumbo Minero. Ingresamos ahora a nuestro bloque internacional American Mining, como siempre, con la participación de José González desde Wall Street de Nueva York, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, José? Bien, César, un placer siempre estar con ustedes todas las semanas. José, hay un tema interesante que hemos estado conversando en la producción de Rumbo Minero, porque Eduardo Bartolomeo, que es el CEO de la empresa de hierro más grande, producción de hierro, el gigante mineral del hierro en Brasil, Vale S.A., acaba de anunciar el spin-off, es decir, la escisión de sus operaciones de metales que incluyen las unidades de cobre y níquel. ¿Cuál es el sentido estratégico de tal decisión? ¿Qué implicancia tiene para el mercado de ambos metales? Y en tercer lugar, si tiene alguna implicancia directa para el Perú. Es así, César. Bartolomeo confirmó la semana pasada en una conferencia sobre minería
organizada por el Financial Times, que Vale está volviendo a considerar la decisión, lo que en Wall Street se llama un spin-off de sus actividades de metales básicos y un eventual listado de las mismas en una compañía separada en los mercados de valores. Vale había considerado vender estas unidades hace un par de años, pero el giro subraya el valor estratégico de la misma, en la medida que lo que dice Bartolomeo es que están separando el cobre y el níquel, que los producen como un subproducto de sus concentrados de hierro, porque sus prospectos de crecimiento son distintos al mineral de hierro, que es un commodity como tal, es un metal maduro y que se produce en grandes cantidades. Y ellos esperan que el crecimiento del cobre y del níquel sea extraordinario y que podrían incluso crear una compañía que valga más que la propia Vale de Río Doce, cuyo valor de mercado es de 66.000 millones de dólares. Según Vale, la demanda del cobre y níquel será robusta en función de la transición energética, la producción de los vehículos eléctricos, los BEVs, las estaciones de carga de estos y la infraestructura vinculada a la energía renovable. Vale espera que la demanda global de níquel crezca 44% hasta 2030 a 6.3 millones de toneladas y la del cobre 20% a 37 millones de toneladas. Esto es una buena noticia para el mercado en la medida que contribuirá a la consolidación de la producción en el Perú, incrementando más aún su potencial. Como señalaba, si Vale va a crear una compañía de cobre y níquel que valga tanto como su compañía de hierro, va a tener que hacer adquisiciones y las mayores reservas potenciales y probadas están en el Perú, en la medida que la producción chilena solo tiene lo que se llaman brownfields, expansiones y no greenfields. Y además sostiene, César, lo que hemos venido señalando, que la caída en los precios del cobre son temporales y que las perspectivas de corto y mediano plazo son positivas. José, por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y la OECD proyectan un pobre crecimiento para Chile este año y una economía recesiva, de crecimiento negativo en el 2023, convirtiéndola en la peor performance en América Latina en ambos años. ¿Cuáles son las razones de tales perspectivas y tiene algo que ver la minería chilena con ello? Es así, Miguel. Según el Fondo Monetario Internacional, en su última actualización de octubre en proyecciones de crecimiento global, en el 2022 Colombia crecería 7.6%, Venezuela 6%, Argentina 4%, Brasil 2.8%, Perú 2.7%, México 2.1% y Chile 2% para un promedio latinoamericano del 3.5%. Esto para el 2022, como señalaba. En el 2023, Perú sería el país de mayor crecimiento entre las 7 principales economías en la región, con la excepción de Venezuela, que crecería 6,5% por la recuperación de la gran depresión económica del país. Perú sería seguido en ese 2.6% con Colombia con 2.2%, Argentina con 2%, México con 1.2%, Brasil con 1% y Chile con menos 1%, para un promedio regional del 1.7%. Según el Banco Central de Chile, esta recesión que se viene en el país es producto de las cicatrices de la pandemia, la incertidumbre política, la alta presión inflacionaria. Chile tiene la inflación más alta en América Latina, con la excepción de Venezuela y Argentina, del 12.2% este año, comparada al 6.8% en Perú, y la alta dependencia de China. Chile es un país netamente exportador de cobre, el 62% de sus exportaciones son de cobre y el 40% de ellas van a China. ¿Qué pasa con China? Según el Fondo Monetario Internacional, después de haber crecido 9% promedio por 5 décadas, 50 años, China va a crecer solamente 4.6% promedio en los próximos años. Y hay muchas interrogantes en función del nombramiento de Xi Jinping como líder supremo y absoluto de China luego del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Es importante subrayar esta dinámica entre Chile y China, porque eso va a cambiar muchas cosas a nivel de la industria minera a nivel global, alentando que hagamos un pivote, particularmente países como el Perú, entre Oriente y Occidente, en la medida que la transición energética debería suceder primero en los países del norte global, y esa es una apuesta que hay que mantener y hacer para mantener la demanda del cobre en una trayectoria positiva. José González, desde Wall Street, Nueva York. Muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros en Rumbo Minero. Un placer, encantado siempre, César. Miguel, algo importante que decir. Así es, César. Ahora damos pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Un nuevo capítulo en la historia de Perumín se ha escrito gracias a todos ustedes.
Gracias a ti, trabajador minero, a tu vocación y compromiso por construir un Perú mejor. Es así como nuestro sector ha sumado resultados extraordinarios para el Perú en los últimos 20 años, siendo el principal motor de la economía nacional. Se han invertido 70.000 millones de dólares, permitiendo dar trabajo a más de 1.879.000 peruanos. Y con los más de 152.000 millones de soles recaudados por el Estado, se ha logrado la ejecución de miles de obras públicas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido con la disminución de la pobreza en 13 puntos porcentuales. El mundo nos puso nuevos retos y los hemos asumido como parte de nuestro ADN. Por eso, no dimos ni un solo paso atrás. Y cuando el país nos necesitó, estuvimos ahí. No solo llevamos oxígeno, llevamos esperanza. No solo llevamos educación, llevamos futuro. Actualmente, el Perú tiene una oportunidad única de poner en valor su riqueza mineral, aprovechando la alta demanda de minerales requeridos para la transición energética global. Para eso, contamos con una cartera de proyectos que representan una inversión de 53.000 millones de dólares hacia el 2031. Con el desarrollo de estos proyectos, se podrían generar 3.9 millones de puestos de trabajo adicionales, recaudar 85.000 millones de soles en impuestos para más obras públicas y contribuir en la reducción de la pobreza en 14 puntos porcentuales. Si bien estas cifras son importantes, lo más trascendente es lo que se hace con ellas. Por eso, nuestro objetivo es verlas convertidas en hospitales, colegios, carreteras, servicios de agua potable y saneamiento y más obras que los peruanos necesitan. Para ello, debemos multiplicar nuestras propuestas y acciones con un único objetivo: alcanzar la prosperidad para todos los peruanos. Se trata de impulsar iniciativas con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, en los que ya venimos trabajando sin descanso, con cada una de nuestras acciones. Por eso, adoptamos estos desafíos como una manera de vivir la minería en el país. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos que sin duda creen en la posibilidad de un país desarrollado y lleno de oportunidades. Sigamos trabajando juntos en la construcción de un Perú mejor. Y en nuestra segunda entrevista aquí en Rumbo Minero TV, tengo el gusto de presentar a Rodrigo Flores Benavides. Él es abogado y socio tributario del estudio Hernández y Cía, con quien vamos a tratar el tema de la prórroga del derecho a la devolución del IGB durante la exploración minera e hidrocarburos. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero TV. Muy bien, César, Miguel, buenos días con ambos. Gracias por la invitación y encantado de conversar de estos temas. Igualmente, Rodrigo. Rodrigo, el Congreso publicó recientemente el proyecto de ley que plantea prorrogar por 5 años el beneficio de la devolución del IGB a las empresas mineras y petroleras en la etapa de exploración. En líneas generales, ¿cuál es tu opinión sobre ese proyecto? En general es una medida sin duda positiva. Digamos, reconoce que tanto la minería como los hidrocarburos son pues un motor muy fuerte para la economía peruana. Las cifras no nos van a dejar mentir. Me parece que en los documentos del proyecto se destaca que por lo menos en el 2021 la minería y los hidrocarburos aportaron al Tesoro Público más o menos unos 23.000 millones de soles, que representan algo del 20% de toda la recaudación del país. Entonces, estamos diciendo de que de cada 5 soles que recauda el Estado, 1 proviene de estas actividades extractivas. Entonces, creo que es absolutamente saludable.
es positivo y es muy bueno que se quiera postergar o prorrogar, mejor dicho, el beneficio. Rodrigo, queríamos aterrizar un poco más puntualmente en lo que es el beneficio que traería en todo caso para la actividad, porque encontramos en la exposición de motivos una indicación interesante. Dice que el Estado comparte el riesgo, ¿no? Sí. Con lo cual la empresa minera o petrolera que invierte podría no tener ningún hallazgo y el Estado asumiría su participación. Sí. ¿Cómo ves tú ese cuadro? A ver, es una afirmación acertada que parte de la lógica del IGB. ¿Cómo funciona el IGB? El IGB tiene dos grandes partes o dos grandes momentos. Está el impuesto de las compras. La empresa minera compra camiones, volquetes, paga geólogos, alquila hospedaje para su personal, hace una serie de compras, le emiten facturas con IGB, 18%, eso entra a una bolsa que se llama el crédito fiscal que está ahí estacionado a un ladito. El segundo momento en el IGB son las ventas. Cuando la empresa empieza a vender, porque se vuelve productiva, porque genera bienes, servicios, productos que comercializar, emite facturas a su turno con un IGB de 18% o, en el caso de las mineras, empieza a exportar mineral. ¿Qué es lo que pasó en el primer momento? Estas compras que había realizado la empresa solo van a poder ser recuperadas, monetizadas, solo se van a hacer líquidas cuando la empresa empieza a vender o empieza a exportar. De tal suerte que si la empresa minera o petrolera no tiene un hallazgo exitoso y nunca entra a fase productiva, Claro. En el fondo vamos a decir que se queda, como regla general, se queda con este impuesto de compras ahí guardadito. No tiene manera de hacerlo líquido, ¿verdad? Entonces la afirmación de que el Estado comparte el riesgo es acertada porque por lo menos de cada 118 soles, señor, que usted invirtió, yo, Estado, le voy a devolver a usted 18, tenga o no tenga éxito en la exploración. Entonces, es una afirmación correcta, acertada, efectivamente. Rodrigo, hemos visto que la prórroga se está planteando por 5 años. ¿Hay algún problema técnico con ello? A ver, hay que mirar esto con cuidado, porque la ley peruana dice que cualquier beneficio o incentivo tributario que se prorrogue solo puede prorrogarse por un máximo de 3 años. Y de hecho, si miramos la historia de esta normativa de la devolución del IGB, que por cierto existe hace 20 años, no es una creación de este gobierno ni mucho menos, pero está teniendo el gobierno el acierto de continuarlo, ¿no es cierto? Pero cada vez que se ha ido prorrogando este beneficio, se hizo siempre por periodos de 3 años, 3 años, 3 años, 3 años, salvo un caso puntual en donde solamente hubo prórroga por 1 año. Bueno, el posible problema de hacerlo por 5 años es que de pronto el día de mañana, más adelante, alguna autoridad dice, oye, la norma dijo 5 años, pero hay otra ley que dice posterguemos máximo por 3 años. Entonces imaginemos que la norma sale como está, se posterga por 5, 23, 24, 25, y en el 2026 algún genio viene y nos dice, no señor, desde el 26 ya no está vigente el beneficio porque tenías la otra norma que te limitaba a solamente prorrogar por 3 años. De tal suerte que, si bien la idea que subyace a esta prórroga por 5 años es saludable, o sea, lo que se quiere es, hay que dar el beneficio por el mayor tiempo posible para darle tranquilidad al inversionista minero, al inversionista petrolero. Si nos ponemos rigurosos con la parte técnica, podríamos enfrentarnos a un problema el día de mañana. Entonces, digamos, sin ánimo de reconocer que es absolutamente positivo toda esta prórroga que se está haciendo, tal vez para evitar algún litigio, alguna discusión, algún problema más adelante, lo más seguro, y ir por lo sano, sería prorrogar solamente por 3 años. Y cuando estemos en septiembre, octubre, noviembre del 2025, hacer una nueva prórroga por otros 3 años y así sucesivamente, con lo cual creo que nos curaríamos en salud, ¿no? Pero siempre es riesgoso, ¿no? El trajín que sufre el IGB, por ejemplo, en el caso de los restaurantes y los hoteles que se le ha reducido el monto. Entonces, uno a veces se sorprende, o un lector jurídicamente formado, obvio, sabe que hay un principio general que debería siempre mantenerse, y este tipo de prórrogas, que es devolución, que efectivamente no tiene nada que ver con el caso de hoteles, es absolutamente distinto, es algo que siempre puede llamar a suspicacia, por lo menos. Pero yo quería preguntarte, Rodrigo, finalmente, el tema del sistema, ¿está funcionando así bien? O sea, ¿es algo que puede mejorarse? ¿Tú ves algún ángulo que debería optimizarse? Sí, efectivamente. Digamos, estamos discutiendo acá de toda la estructura legal. O sea, la ley está siendo prorrogada y hasta ahí estamos muy bien. Pero una vez que la ley está lista, viene la parte práctica que es, oye, voy a ejecutar la ley, ¿verdad? Voy a aplicar la ley. ¿Cómo funciona el procedimiento?
en los hechos, es bien sencillo, la empresa firma el contrato con el Estado, presenta su cronograma de inversiones, hace su memoria descriptiva, cumple todos los pasos de la ley y luego empieza a invertir, empieza a explorar, empieza a recibir facturas y dice, ok, SUNAT, voy a empezar a pedirte, ¿cierto? ¿Qué cosa me dice el procedimiento? Me dice, SUNAT tiene 90 días hábiles para devolverme el IGB. Entonces, yo presento mi solicitud de devolución, lo que me dice el procedimiento es, hay 5 días hábiles para que SUNAT le entregue el expediente al Ministerio de Energía y Minas, digamos. Y el Ministerio de Energía y Minas tiene que pronunciarse dentro de un plazo de 30 días hábiles, estamos holgados dentro de los 90, y el Ministerio tiene que decir, de esta bolsa de facturas que la empresa quiere que le devuelva el IGB, estas sí califican, pero mira, estas otras no califican, porque recordemos, solo tenemos derecho a la devolución respecto de las compras o las inversiones destinadas a la tarea de exploración minera, no a otras compras. Entonces, si por ahí alguna factura se coló y que no correspondía, el Ministerio tiene ahí el trabajo de decir, no, por estas no vamos a devolver el IGB, y eso está bien si es que no corresponde. Digamos, el problema pasa en que, o ocurre en la práctica, hemos visto que muchas veces el Ministerio, a pesar de que tiene esos 30 días para responder, no responde en los 30 días. Y pasan 40, y 50, y 70, y nos acercamos a los 90, y no ha respondido el Ministerio, pero SUNAT tiene que devolver en los 90 días. ¿Y por qué tiene que devolver en los 90? Porque si se pasa de esos 90, entramos en una ineficiencia. Entonces falta mejorar la eficiencia del ministerio. En ese sentido. Falta mejorarle, exactamente, falta mejorarle la eficiencia del ministerio porque SUNAT va a devolver básicamente para evitar que luego se generen intereses pasados los 90 días. Claro. Pero puede darse la paradoja de que seguí el procedimiento, a la interna yo no me entero de que el ministerio de pronto no se pronunció, me devuelven, me dan el cheque, pero luego de un año regresa SUNAT y dice, oye, ya me respondió el ministerio. Y me dijo que no tenías derecho a que te devuelva esta parte. Oye, pero yo ya cobré mi cheque. No, señor, qué mala suerte. Me tiene usted que reintegrar y además le pongo una multa, más intereses. Entonces, ahí obviamente se genera una distorsión, un problema que creo que debería ser abordado, porque en síntesis el mensaje no puede ser, con una mano te doy el impuesto, pero con la otra te lo quito por este defecto interno que ciertamente creemos tiene margen de mejora, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero TV. Definitivamente nos has explicado de forma muy didáctica la importancia de este tema, que es el primer paso para atraer las inversiones mineras. Esperemos tenerte nuevamente en el programa. Absolutamente, Miguel César, un placer, muchas gracias y a disposición. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. El Grupo Digama presenta la conferencia anual Perú Mining Business 2023, el evento imprescindible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. El análisis y panorama nacional contará con la participación de los más destacados economistas del país, como Luis Miguel Castilla, Elmer Cuba, Diego Macera y Gonzalo Tamayo. Y en el plano internacional con Alicia García Herrero, economista y jefe para Asia-Pacífico en Natexis, y José González, analista de CNN. Asimismo, tendremos un almuerzo minero networking, presentación de líderes mineros y la cartera de proyectos y ampliaciones 2023-2024. No te quedes fuera e inscríbete en la gran conferencia anual Perú Mining Business, a realizarse este 25 de noviembre en el Hotel Marriott. Mayores informes al correo conferencias@pmb.com.pe. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Presentamos ahora el segmento de los aliados estratégicos de la minería, el bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En nuestra primera entrevista tenemos el gusto de presentar a Javier Rosas, él es gerente de negocios nacionales de FAMESA. Y al darle la bienvenida a Javier, me permito preguntarle el portafolio de productos y o servicios que brinda FAMESA al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año. Hola César, Miguel, buenos días. Sí, gracias por la invitación. Bueno, actualmente nosotros como FAMESA Explosivos somos una empresa nacional líder en el mercado de explosivos en los segmentos donde nosotros operamos. Estamos principalmente en minería, nuestros principales clientes son mineros. Estamos en
minería de tajo abierto, subterránea, pequeña minería, minería artesanal y canteras, ¿no? Tenemos importante posicionamiento y contamos actualmente con 3 plantas. Entonces tenemos dentro de nuestro portafolio de productos emulsiones a granel, emulsiones para operaciones de gran tamaño, y también tenemos para minería subterránea, ¿no? Eso principalmente como característica principal de qué portafolio de productos tenemos hacia el mercado nacional, ¿no? Correcto. Javier, ¿tienen planes de expansión de sus operaciones a nivel nacional e internacional? ¿Y cuál es su porcentaje de participación en el mercado minero? Bueno, actualmente tenemos un fuerte posicionamiento en el mercado nacional. Estamos, como había mencionado, en los tres o cuatro segmentos de minería en el mercado peruano, subterránea, tajo abierto, construcción y obras civiles, de las cuales nosotros somos líderes en minería subterránea. Tenemos un importante posicionamiento cercano al 75% del mercado subterráneo, igual en pequeña minería artesanal, y un fuerte crecimiento en minería de tajo abierto también, ¿no? Tenemos casi el 35% del total del mercado subterráneo, del mercado nacional de explosivos. Con respecto a nuestro crecimiento internacional, FAMESA ha crecido de manera importante. Primero tenemos negocios con empresas de frontera, somos líderes en el mercado ecuatoriano. FAMESA es líder en el mercado ecuatoriano. Hemos tenido importante crecimiento en Chile también, en Ecuador somos un actor, en Bolivia somos un jugador importante dentro de este mercado también, y exportamos a Centroamérica dentro de nuestros clientes, y actualmente en los últimos 2 años estamos en Sudáfrica con una alianza con una importante empresa de explosivos que tenemos un desarrollo también a nivel internacional. O sea, de acuerdo, Javier. Finalmente, por favor, de manera concreta, ¿cuáles son las fortalezas que definen a la empresa desde tu perspectiva y qué los diferencia de la competencia? FAMESA se caracteriza primero por la flexibilidad. Como había mencionado, tenemos 3 plantas de explosivos ubicadas estratégicamente a lo largo de todo el Perú. La seguridad es nuestro principal pilar de sostenibilidad interno y externo a nuestros clientes. Tenemos un fuerte potencial en lo que es asistencia técnica, ingenieros de alto nivel con conocimiento minero y de voladura. ¿Y qué logramos al final con esto? Que no diferencia que nosotros a los clientes buscamos entregarle valor, que la empresa genere ahorros y por lo tanto mejore la rentabilidad de sostenibilidad. Un crecimiento conjunto básicamente. Eso es lo que apostamos y nos diferencia. Muy bien, Javier Rosa, gerente de negocios nacionales de FAMESA, estuvo con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación en este bloque de proveedores. A usted, César Miguel, muchas gracias. Muy bien, vamos a presentar ahora el bloque y el segmento también muy importante que usted lo sigue esperando todos los sábados, la bolsa de trabajo en el sector minero. CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. empleoencanadá@curac.com.pe. Y en nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores mineros quiero dar la bienvenida a Luis Ponce, él es ejecutivo de ventas de la empresa Didecom. Dándole la bienvenida a Luis, quiero plantearle la primera pregunta y es, ¿cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año? Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles. Bueno, tenemos una gama de productos amplios, todo lo que son equipos y consumibles o equipos y productos para laboratorios mineros, enfocándonos desde la preparación de muestras de minerales, muestras metalográficas, todo lo que es también la evaluación en campo de minerales. ¿Cuáles son los planes de expansión? Básicamente la gama de productos que manejamos. Entendemos perfectamente. Los planes de expansión de la empresa a nivel nacional e internacional y qué objetivos comerciales tienen en lo que resta del año 2022, Luis. En el mercado nacional trabajamos con pequeña minería y gran minería, enfocándonos o teniendo ciertas representaciones en minas de las más conocidas como Minera Bambas, Minera Antamina, Antapacá y Golfi. Estamos abarcando todo el territorio nacional. Y en cuanto al mercado internacional, tenemos representaciones exclusivas para el mercado boliviano, tenemos también ventas para el país de Ecuador, tenemos ventas para Panamá
Entonces buscamos lo que es la expansión global para el mercado latinoamericano. Luis, ¿cuáles son las principales fortalezas que lo define como empresa y sobre su competencia? En cuanto a nuestra empresa, nos definimos como una empresa que busca la estabilidad con nuestros clientes, la relación o la fraternidad con nuestros clientes. No nos quedamos en un servicio netamente de ventas, siempre vamos un poco más allá, al servicio post. Nos enfocamos en el servicio de instalaciones, capacitaciones, soporte técnico, seguimiento de nuestros clientes y su evolución. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Felicitaciones por la gestión y el trabajo en DIECOM. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muy bien, Miguel, hemos llegado al final de Rumbo Minero. Muy interesante lo conversado con el doctor Martín Belaúnde Moreira, que es un catedrático en Derecho Minero. Interesante dos ángulos que yo rescato de lo que él ha mencionado. Uno, que el Estado tiene que cambiar su rol, sobre todo bajo el gobierno de Pedro Castillo Terrones, para hacer la promoción minera. Y en segundo lugar, no perdamos de vista que a lo mejor el marco legal es necesario ajustarlo en algunos ángulos. Así es, César. Y también, bueno, la presencia de Rodrigo Flores del estudio Hernández y Cía, en la cual nos explicó de forma muy didáctica el tema todo de la prórroga de la devolución del IGB a las exploraciones mineras e hidrocarburos, y que definitivamente es un primer paso importante para poder seguir incentivando las inversiones en el Perú. Como tú lo señalas, muy didáctico el doctor Flores. Nosotros queremos formularle la pregunta para la siguiente semana que usted puede responder a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Qué está causando que la inversión minera descienda en el Perú? Hay tres alternativas, una de las cuales usted la puede escoger: las políticas del gobierno de Pedro Castillo, las caídas en los precios internacionales de los minerales o la recesión global. No se olvide, consulte el Twitter de Rumbo Minero. No se vaya, vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro programa Perú Construido.